yo creo que la señal que quiere enviar el gobierno son señales políticas, por eso pisó el acelerador, ahora lo vamos a ver con la reforma laboral. Y se dio cuenta que los pases de magia, los conejos de la galera de Caputo, este no es el Caputo que solía ser, digamos, ¿no? El Caputo que te explicaba y demás, y llegaban los fondos de inversión más grandes y le decían, bueno, ¿cuánto hay que poner? ¿5.000? ¿9.000? Y le ofrecían. Ahora hizo una licitación de bono, le dio todas las condiciones a los bancos, a las aseguradoras y demás, y le ofrecieron 1.400 y tomó de eso 1.000, es decir, recolectó 910 porque a 91 de paridad, porque si quería tomar un poquito más, la tasa se le iba muy por arriba, no era 9,26, era arriba de eso. El Tesoro al fin comprando dólares. Que después tenemos que verlo, en 48 horas tenemos que verlo, porque... pero hay algunas señales que implican, no estamos hablando de, en este caso, viste que hay mucho influencer del oficialismo, ¿de verdad? Decíamos, oh, porque ya está la colocación esa debajo del 9, ¿no? 8,8, va a haber 3 veces más de oferta de la que finalmente se van a quedar, bueno, no. Pero hay algunas señales de que efectivamente en los últimos días el Banco Central el Tesoro está comprando dólares, y que sobre todo ayer fue una cantidad importante de dólares. Se habla de 220 millones de dólares en el día de ayer. Y eso me parece que es relevante, Martín, porque es la señal que todos están esperando. Y había puestos a todos muy intranquilos, digamos, incluso en el mercado, cuando veían que a principio de diciembre el Tesoro no solamente no compraba dólares, sino que vendía dólares. Estuvo vendiendo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay en el gobierno, bueno, conciencia de que si no compras ahora, ¿cuándo? Porque estás en el momento justo, en diciembre entran los dólares del trigo, ahora vamos a ver cuánto está entrando del trigo, hay más demanda de pesos, hay muchas empresas que se desprenden de dólares para cerrar el año. Como dijo Redrado, después de mediados de enero es al revés, ¿no? Vienen todos los pagos de las vacaciones y demás en dólares, las tarjetas de afuera y demás, entonces es al revés. Fíjate, esto es lo que pone hoy PPI, que ayer habría comprado 220 millones de dólares el Banco Central. El Banco Central, la tengo con el Banco Central. El Banco Central no compra desde abril $0. Vendió 1.100 millones, ¿te acordás? En la corrida antes de la elección de la provincia en septiembre, pero no compró ni un solo dólar desde abril. El Tesoro me estoy refiriendo. Y si esto se confirma, es la compra más grande desde el 26 de octubre, la compra más grande en el mercado, porque esa es la otra cosa. Todos están mirando, no es lo mismo comprarle al Banco Central de manera directa, porque eso es vestir un santo para desvestir a otro, es decir, es sacarle dólares al Banco Central para que se los quede el Tesoro, y entonces se debilitan todavía más, caen más las reservas netas del Banco Central, pero distinto es si el Tesoro lo compra en el mercado único y libre de cambios, que lo puede comprar participando como un jugador más o en bloque, pero lo compra en el mercado, no se lo compra al Banco Central. Y si esto es así, vamos a ver, en 48 horas se tiene que confirmar, bueno, es la compra más importante después del 26 de octubre, después de la elección, porque no vale esta de 800 millones de dólares que está acá en rojo, porque esto fue un pase de manos. El Tesoro agarró pesos, le compró 800 millones de dólares al Banco Central y esos 800 millones de dólares fue el swap, ¿no? Los DEC del Tesoro de los Estados Unidos, que le dio al Banco Central 800 millones de dólares y el Banco Central quedó endeudado con el Tesoro vía swap, con el Tesoro de los Estados Unidos. Esto es distinto. Vamos a ver, Martín, porque, claro, los primeros días de diciembre había estado vendiendo el Banco Central, el Tesoro había estado vendiendo, algunos dicen para que efectivamente el dólar no vaya un poco más arriba, ahora está comprando y esta semana estuvo comprando. Y los depósitos del Tesoro, si efectivamente esto es así, insisto, lo pongo en potencial, bueno, podrían estar en 500 millones de dólares. Que es muy poco porque el Tesoro tiene que
que hacer pagos importantes, digamos, en 4.500 millones de dólares en total, el vencimiento del 9 de enero de los bonares y globales, pero suma. No sé, por ahora esto no ha tenido gran impacto, Martín, en el mercado, pero bueno, es un dato, ¿no? Bueno, hoy los bonos están subiendo a contramano del resto del mundo. O sea, están cayendo los bonos americanos. Tenemos todo rojo alrededor del mundo con esta noticia que te dije que afecta directamente a los bonos, ¿no? Los Estados Unidos y Japón. Y hoy tenemos los bonos rebotando, cuando al día siguiente de la licitación los tuvimos cayendo bastante. Entonces, tiene sentido pensar que el rebote de los bonos de hoy a contramano de todo lo demás es por algo específico, y esta noticia tiene sentido. O sea, si seguimos la correlación de los hechos respecto a la acumulación de reservas o la venta de reservas y la evolución del riesgo país, tiene sentido pensar que el rebote de hoy es por esto. Porque además en la semana se había generado una expectativa a la inversa, ¿no? Con una nota de Bloomberg que hablaba sobre venta de dólares. Y bueno, que había sido la primera semana de diciembre, sí. Así es. Y bueno, hay que ver la cuestión completa, ¿no? Porque si hubo ventas, pero también hubo compras y en el neto se acumularon, bueno, es positivo, finalmente. Hay que ver si esas compras fueron en el mercado o fueron bilaterales, ¿no? Eso no sé. No, o si fueron al Banco Central. Eso reduce las reservas netas del Banco Central. Lo que está mostrando ahí la impresión de que fueron en el mercado, que fueron en bloque, digamos, por fuera de la ronda de mercado, pero fueron a oferentes privados que vendieron esos dólares y compró del otro lado el Tesoro. No fue comprarle los dólares que tiene el Banco Central. Porque eso es la otra cosa que están viendo todos. A ver si efectivamente el Tesoro puede conseguir dólares, ya sea emitiendo deuda en dólares como el otro día, ya sea consiguiendo un repo o ya sea comprando dólares en el mercado cambiario y no pedírselos al Banco Central. Porque el Banco Central está menos 15.000 millones de dólares en la metodología de FMI, que no cuenta el desembolso del FMI. ¿Ok? Menos 2.000 millones de dólares fuera de la metodología y está 14.000 millones de dólares abajo de la meta con el fondo. Ahora en diciembre se va a pedir un waiver ahora con el FMI. Entonces están viendo todo eso y me parece que el gobierno obviamente lo sabe. Ahora vamos al punto. Entonces, si el gobierno sabe esto y como hablamos, no sé, ayer con Soledad López o con cualquiera de los que están en el mercado que dicen, bueno, piden a gritos que el Banco Central o el Tesoro compren dólares. ¿Y por qué son tan cuidadosos? Y bueno, yo creo porque están viendo los números de inflación. Yo creo que el gobierno, los números de inflación de noviembre, y no son números de inflación buenos. Y si querés los analizamos, Martín, estaba descontado que iba a ser 2,4, 2,5 la inflación, fue finalmente 2,5%. Creo que hay un tuit, busquémoslo ahí, en el cual Milei dice que quieren, hubo una corrida cambiaria, se derrumbó la demanda de dinero, eso es lo que genera la inflación. Ahora que ganamos la elección, que se va a derrumbar el riesgo país, se va a fortalecer la demanda de dinero, va a haber estabilidad cambiaria, la inflación se va a caer como un piano. Está bien. Pero ojo porque el gobierno viene con este pecado, ¿no? Yo digo, los gobiernos hay que ser comprensivos porque necesitan generar expectativas, pero el dólar se va a 900 pesos. Compramos en el piso de la banda. La inflación va a ser inferior a 1% en octubre, ¿no? 0, algo este año, ¿no? Ahora sí, la inflación está exterminada. En agosto del año que viene va a ser 0, está bien, no importa. Agosto es mediano plazo. Digo, hay que bajar un poco las expectativas. Fíjate el número. A ver, Martín, lo voy a compartir acá. Esto estaba descontado, ¿no? De que la inflación venía en noviembre elevada, pero bueno,
Me parece que los números, no sé si estuviste viendo algo, Martín, con el tema de inflación. Sí, la inflación núcleo bastante caliente, ahí empujando. Me parece que, inclusive, me parece que dio por arriba. O dio Sí, 2,4, 2,5 la inflación núcleo. sí, sí. Exactamente. Bastante caliente la situación y fíjate que de 1,5 a 2,5 es una tendencia alcista, o sea, desde que marcó 1,5 en mayo hasta ayer que marcó 2,5 fue alza tras alza. O sea, evidentemente estamos en una tendencia de aceleración de la inflación. Y fíjate que la variación de la canasta básica alimentaria fue 4,1. Sí, exactamente. Eso Exactamente. es lo más complicado del dato, me parece. Ahí hubo mucho impacto también del tema carne, pero sí, la canasta que... 2,6 el núcleo, la núcleo, 2,6, arriba de Sí, la general. sí. Ahí tenés en estos datos de inflación, obviamente, acá tenés la inflación y tenés arriba de la inflación 2,8 alimentos, pegó fuerte la carne, pero también otros alimentos, no solamente la carne, y tenés subas muy importantes, por eso todavía se están reacomodando servicios públicos, 3,4%, luz, gas, eh, por eso electricidad, gas, combustibles, acá está en transporte también combustibles, eh, eh, servicios privados, todos arriba de la inflación. Yo creo que el gobierno está muy cuidadoso e insiste con el techo al dólar, porque cuando decimos, ahora vamos a ver la tendencia, porque cuando decimos, bueno, ¿qué problema sería el dólar 1.600, 1.550, si se fue de 1.100 a 1.500, a 1.450 y no hubo una disrupción? No hubo, pero ojo que el aumento de combustible, ¿alguien pasó por una estación de servicio últimamente? ¿Habló con los playeros? Te dicen exactamente lo que vemos en las planillas. En el último mes, el combustible subió en la planilla 6%. Ayer me fui a una estación de servicio, en general cargo IPF, esta era una Shell, me dice, aumentó más del 6%. Me dice, hoy mismo aumentó. Con este tema de los microaumentos, que ya no los anuncian, aumentó más. ¿Por qué? Porque toda esa suba del dólar, en parte la estuvieron conteniendo hasta octubre, hasta la elección. Iban trasladando, pero contenido. ¿Ok? Y el gobierno adoptó ahora que viene los microaumentos, esta idea de que el mercado libremente pueda ir haciendo aumentos, claro, pero el consumidor tiene un problema de información. Hay una asimetría de información muy grande. Es decir, te mareás, no sabés efectivamente cuándo es el aumento, de cuánto es y demás. Y de a poquito, van cansando. Ayer me dijo, bueno, no, ayer subió 50 pesos. Me dice, no, para mí fue más me decía el playero, uno experimentado y demás. Me dice, no, vos ves en la planilla 6%, nosotros estuvimos arriba de eso, 7, 8, en un mes. Si vos dejás que el dólar se deslice hacia arriba porque el Banco Central sale a comprar dólares o el Tesoro compra más agresivo, levantás las bandas y el dólar de equilibrio no es sino que obviamente va a haber más demanda, va a ser más demanda de dólares del propio sector público. El Banco Central compró $0, está 15.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares abajo de la meta. Estar más alto, el tema de precios regulados, incluido combustibles, y se te va para arriba. Y no terminás de anclar nunca la inflación, que es lo que te está tirando ahora para arriba. Entonces, para mí, este dato de inflación ratifica de que el gobierno no va a hacer absolutamente nada con el techo de la banda hasta que no se calmen las aguas, ¿no? Sí, esta señal, la verdad que son dos señales negativas en la semana para que recibe el equipo económico. Una es las características de la licitación, con poca profundidad,
poco apetito, digamos, por ese bono y tasas más altas de las esperadas. Y por otro lado esto, que en definitiva en el fondo se cruzan, ¿no? Porque el tipo de cambio y el riesgo país están íntimamente relacionados en esta cuestión del régimen cambiario, la acumulación de reservas, el huevo y la gallina, etcétera. Y bueno, claramente si, digamos, el gobierno hoy, esta semana dio el paso por la teoría de ellos, ¿no? De cuál es el huevo. Bueno, no, el huevo es que bajemos primero el riesgo país. Listo, entonces damos este primer paso de la licitación y bueno, no hubo mucha profundidad en la licitación y no estuvo la tasa tan bien como ellos querían. Y al mismo tiempo, por otro lado, decís, bueno, entonces, si yo hiciera un cambio, ¿no? Si diera vuelta a la ecuación y el huevo sería la acumulación de reservas que requeriría otro régimen cambiario, tengo esta realidad que también me impide esa vía. Así que la tiene bastante difícil, ¿no? Es Digamos, esta que, semana. no, es que el gobierno hoy, con estos números de inflación, no, y obviamente diciembre es un mes siempre con una inflación más alta que noviembre, puede ser que ahora se calme un poco el tema de la carne y eso te impacte menos, entonces sea un poco menor a noviembre, veremos. Pero la inflación está bien por arriba del 2%, entonces con estos números no puedo hacer nada en lo cambiario. No tiene margen, porque el gobierno quiere priorizar la desinflación, viene vendiendo que la inflación converge. El problema es que con esta inflación se te acelera la apreciación cambiaria, ¿no? Estás comprimiendo a toda la economía porque el techo de la banda, en términos reales, se te va para abajo. Fíjate el número de inflación, ¿no? Jugaron muy a favor los precios estacionales. No tuviste un problema de precios estacionales, se te disparó el tomate, ¿no? Sino que 0,4, jugaron muy a favor. No pasó nada extraño, ¿no? No tuviste, no sé, una inundación que te generó una disparada, sobre todo de las frutas y verduras, que son los estacionales fuertes. O no es que en noviembre tenés el tema de la educación que hay en marzo, o el tema del turismo que hay en julio, que son bien los estacionales. ¿Ok? Entonces te jugaron a favor. Pero, y por eso, sacando estacionales y regulados, la núcleo te da 2,6%. Pero también estás con los precios regulados muy por arriba. Estos son los precios que estaban atrasados y que se vinieron corrigiendo. La inflación, en lo que va el gobierno de Milei, contando diciembre de 2023, fue 250%. Los precios regulados subieron arriba del 460%. Y otros precios, tipo textiles y demás, por debajo de eso, por debajo de la inflación. O electrodomésticos por debajo de la inflación. Si vos movés el dólar, los precios regulados te van más arriba, porque el gobierno está con un ajuste fiscal que ratifica el año que viene. Un punto y pico de ese ajuste es la obra pública planchada. Motosierra total a la obra pública. Y un punto de ese ajuste es recorte de subsidios energéticos que tenés que mantenerlo. Para mantener el recorte de subsidios energéticos, el aumento tarifario tiene que ir acomodándose por arriba de la inflación. Y si sube el dólar, esos precios, fundamentalmente, el tema del gas en boca de pozo, que se usa también para la generación de energía, de la generación de electricidad, es decir, tenés un problema, además del tema combustibles, que es lo que contamos. Y yo creo que lo que estamos viendo con esto, y sobre todo lo que contaba de combustible, es que el gobierno obviamente toqueteó y trató de frenar algunos precios, tarifas públicas y combustible, y ahora los está sincerando. ¿Para qué los trató de frenar? Y bueno, para llegar de la mejor manera posible a la elección del 26 de octubre. Y ese es el impacto que estamos viendo ahora. Después, fíjate, Martín, cuando uno ve, esto es un poco lo que vos contabas, ¿no? La secuencia. Tocó 1,5% en mayo. Este era el momento en que el gobierno se sentía que estaba tocando el cielo. Y en la Argentina pasás de un mes al otro de la gloria a devoto. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5. 6 meses después, 2,5.
Pero más allá del 2.5, que puede ser esto que retrasaste también ajustes en servicios y en regulados por la elección, bueno, diciembre te va a dar 2, arriba de 2. Y hay que ver después cómo entra enero. Entonces, siempre que vos mantengas ahora el techo, ahora el dólar no se puede mover. Y en cambio, básicamente entre julio y octubre subió, ¿te acordás? Subió de 1.100 a 1.450. O desde abril, porque primero subió, después bajó, pero si querés el rally, fíjate, de lo que se ve clarito es, subió desde que Caputo dijo el 1 de julio, compra campeón, no te la pierdas, estaba levemente abajo de 1.200. Subió a 1.450 y mirá la escalarita. Sí, si vos lo comparás con la evolución del dólar, igual el dólar subió más. Y si vos mirás el 2,5, viendo de dónde venimos y demás, tampoco está tan mal. El problema es la dinámica de suba de todos los meses, excepto un mes que se repitió, siempre subió. Y el tema es que dé 2,6 después y 2,7 y volvamos a 3. Y ahí se te rompió todo. Y no sé por qué. El REM considera que va a bajar, ¿no? Que va a volver a 1,5. De acá a mayo, marzo, más o menos. Martín, no va a ir a 3. No va a ir a 3 mientras vos mantengas el ancla cambiaria también. En estas condiciones. Hay una caída muy fuerte en el desagregado. El tema bienes viene muy para abajo. La inflación por ejemplo, de textiles, en el acumulado del año estás en 30% de inflación. Los textiles vienen subiendo 15%. Lo mismo te pasa en otros bienes electrodomésticos, la mitad de la inflación. Entonces, eso es un ancla muy fuerte. Si vos no mantenés si vos mantenés el ancla cambiaria, es decir, no soltás eso, y al contrario. Y hay que ver qué pasa para adelante por los servicios, pero bueno, si no sube el dólar, tenés ahí un juego mucho más sencillo. No, hay otro régimen inflacionario. El gobierno logró quebrar el régimen inflacionario anterior. Estamos en una inflación de 211% en 2023, tocó un pico después de la devaluación de diciembre en abril-mayo de 2024 de 290% interanual, últimos 12 meses. El año pasado, 2024, cerró en 110% la inflación. Hoy está en 31% interanual. Pero para mí ese no es el problema. No es que la inflación se te va a volver a disparar. Si vos mantenés este parámetro, la inflación va a seguir acá. Cambió el régimen inflacionario. No es ni el de Macri, que se había ido 50%, ni mucho menos el de Alberto Fernández. Estás en otro régimen inflacionario distinto, totalmente distinto. Es decir, pero el problema es la consistencia con tu esquema cambiario. Ese es el problema hoy. No es que alguien piensa, che, mirá, se les dispara la inflación. Fíjate, a diciembre estabas en 117% interanual, últimos 12 meses. Vino bajando ininterrumpidamente el interanual, pero se frenó. Acá se frenó. Los últimos 3 meses se frenó. Claro, ya te dio una décima más, o sea, te subió por primera vez. Acá se frenó. Acá se frenó. Ojo, el gobierno espera entre 20% de inflación para el año que viene, puede ser 20, 25. Ahora, eso va a depender de cuál es tu esquema cambiario. El gobierno lo pone de otra manera. Va a depender de la demanda de dinero, dice el gobierno. Si vos tenés una demanda de dinero fuerte y podés acumular reservas dentro de la banda, emitiendo pesos dentro de la banda, y bueno, la inflación, el tipo de cambio va a ser más bajo y la inflación va a ser más alta, te dice el gobierno. Si la demanda de dinero no se recompone, porque no es que se recupera totalmente la confianza, y bueno, habrá un dólar más alto y la inflación será un poco más alta, ¿no? Sí, y esa recuperación de la demanda de dinero de diciembre, por lo menos la estacional de diciembre, ¿se está evidenciando de alguna manera? Ya estamos casi a mitad de mes.
Bueno, sí, claramente sí. Hay indicadores, hay... a ver, para un segundito. Una presentación, mira, una presentación que me manda Milcar de Werning, como siempre, de Vladimir Werning, que la voy a mandar a ver si la podemos mostrar. Hizo una presentación en el Banco Central que la debe haber colgado ya en la página del Banco Central. Argentina 2025, superado el cisne negro, se ratifica la fortaleza del régimen económico, impacto, respuesta monetaria y normalización financiera posterior al shock político electoral sobre la demanda de dinero. Es una presentación que hizo para inversores en el Sheraton el 4 de diciembre pasado y que ahora la difundió, la puso en la página web del Banco Central. Ahí hay un anticipo del balance cambiario donde aparece lo que se llama formación de activos externos o destino de billetes y divisas, cuánto hay cuánto hay de compra de activos externos, cuánto hay de compra de billetes o divisas por parte de los argentinos. Y lo que se ve ahí es que la dolarización, es decir, la compra de billetes por parte de y divisas, con transferencia al exterior, por parte de las personas físicas, que son los que pueden comprar, pasó de 4.600 millones de dólares en septiembre, 3.400 millones de dólares en octubre y solo 200 millones de dólares en noviembre. ¿Ok? Eso es lo que se llama una recuperación de la demanda de dinero. Es decir, se frenó fuertemente, por lo menos en noviembre, la dolarización de carteras. Esto, insisto, es un anticipo del balance cambiario que se conoce siempre, se conoce la última semana del mes siguiente, es decir, el dato de noviembre se va a conocer recién el balance cambiario la última semana de diciembre, pero yo no lo había visto, me lo manda acá Amílcar. Está en la presentación que hizo Vladimir Werning, que obviamente tienen información privilegiada porque es el propio Banco Central, ¿no? Mira, lo que te quería mostrar, esto es el impacto interesante de lo con Views. Ha habido un impacto fuerte de carnes, ¿no? Ojo que el impacto ha sido fuerte, el tema de carnes en la contribución a la inflación del 2,5% de noviembre. Carne han subido en promedio algunos cortes entre 12, 13%, 14%. Pero bueno, ya dijimos 80 veces, no podés hacer el índice desautado cuando te suben los autos, el índice descarnado cuando te sube la carne, porque la carne en algún momento jugó el año pasado muy a favor en la desinflación. Tenés que tomar el índice como un todo, ¿no? Pero este índice de 2,5% y en general todos los registros que ha habido desde mayo, te plantean este problema. ¿Ves acá, Martín? Sí. Este problema es que mientras la inflación vaya por encima del crawling peg del techo de la banda, es decir, del 1% mensual, pongámosle más 0,5 de inflación internacional, el techo de la banda en términos reales va a tender hacia abajo. Entonces, el techo de la banda en abril, que nosotros decíamos, había una banda, ¿te acordás? ¿Cuánto era? Entre 1.000 y 1.400 pesos, ¿te acordás? Esa era la banda original. Sí, la original sí. A valores de hoy, el techo de la banda de abril era 1.600 pesos. ¿Ok? Entonces, digo el techo de la banda, no me fijo en el piso de la banda, porque el piso de la banda va hacia abajo, también al 1% mensual. Hoy el piso de la banda está en 800 pesos. Es irrelevante siquiera tenerlo en un gráfico Claro, del piso de la nadie, banda, pero... salvo, no sé, creo que ni siquiera los libertarios, los influencers libertarios dicen que el Banco Central va a comprar dólares en el piso de la banda. No sé, ¿vos escuchaste hoy alguno o no? No. Pero en abril los decían todos, los influencers libertarios, de que iban a comprar dólares en el piso de la banda y que incluso el dólar se iba a ir por debajo de eso a 900 pesos porque iba a seguir pegado a medida que la banda se fuera para abajo, ¿no?
Pero bueno, lo que hay que ver es el techo. Y ese techo, que hoy está en 1417, bueno, hay que ver cómo sigue la inflación. Pero ese techo, si vos no lográs meter la inflación por debajo del 1,5% y mejor del 1%, es un techo que no es que se va abriendo. Para que ese techo se vaya abriendo, vos tenés que poner la inflación abajo del 1%. ¿No? Entonces, bueno, ahí tenés lo que plantean todo lo que hablamos el otro día. Si vos no comprás fuerte dólares en los próximos meses, y bueno, el mercado va a ver que estás sin dólar en el Banco Central y que tenés un dólar cada vez más bajo. ¿No? Sí, ahí puede... Y eso va a dificultar la baja del riesgo país. Salvo que el shock político de la aprobación de la reforma laboral, que creo que es lo que apuesta el gobierno, el presupuesto, inocencia o presunción de inocencia fiscal, todo ese paquete, genere un shock político fuerte que impacte sobre el riesgo país, se te abra el financiamiento, entren capitales, que estos números que vimos en noviembre se profundicen en diciembre y en enero, es decir, frenándose completamente la dolarización de carteras, y ahí sí, haya más oferta de dólares y el dólar se estabilice en estos niveles y vos logres efectivamente, si hay financiamiento, el dólar es más bajo. Si no tenés financiamiento o si se hace más difícil la baja del riesgo país o se posterga, y bueno, va a estar más peleada la situación, ¿no? Bueno, acá esto puede precipitar, digamos, algún desenlace, ¿no? En esta pulseada que hay argumental entre los detractores del régimen de bandas cambiarias y el equipo económico. Si la inflación se mantiene en esta tesitura, se va a acelerar el deterioro del techo de la banda en términos reales hasta un nivel que lo puede volver insostenible mucho más rápido. Y entonces ahí se va a tener que precipitar algún cambio porque se va a volver completamente insostenible. No sé cuántos meses más, porque ahí ese gráfico era con el REM. Y el REM es optimista realmente, porque te pone que, no sé, en marzo es 1,5. Claro, ese gráfico era con el REM. Tienes razón, sí. Y que de acá a 3 meses va a bajar a 1,5, ojalá. Pero ¿qué pasa si se queda a 2,5, 2,4, 2,5, 2,3, 2,5 y llegamos a marzo? Y ese gráfico va a tener que recalcularse y las bandas van a estar en picada en términos reales. Y ahí sonaste. Sí, y nos falta mucho para eso. Lo que decís, los últimos meses, de hecho, las consultoras se comieron la curva, digamos, pensaban que la desinflación iba a ser más rápida, ¿no? Sí, por otro lado, me permito dudar del efecto en el mercado de la aprobación de la agenda legislativa. ¿Por qué? No porque no sea importante. Al contrario, pero no me parece que haya mucha probabilidad de que no salga la agenda legislativa. O sea, no lo vería como una sorpresa y que entonces los precios no lo tienen descontado y va a ser entonces, se aprobó como la elección, o bueno, no en una cantidad así tan espectacular de suba, pero hoy, digamos, como está el gobierno en el Congreso, todo indica que va a salir o salir, no parece que hay posibilidad de que no salga. Ya está descontado. Entonces, y en alguna medida sí, porque parece bastante obvio que vaya a salir. No sería una sorpresa. La sorpresa sería que no salga, de hecho. Entonces, en los mercados es así. El negro sería que no salga. Claro, y el escenario base es que sí salga. Si estamos teniendo noticias positivas sobre el Congreso todo el tiempo, de la primera minoría, ya desde las elecciones, ¿no? Entonces, me parece raro que esperar a que cuando se apruebe, al otro día haya un festejo y el riesgo país baje esa parte que le falta, que es bastante, porque si lo ves porcentualmente, o sea, uno pensando en riesgo países de 2000, bajar 200 puntos más parece poco, pero de 600 a 400 es un 30% de caída el riesgo país. ¿Entendés? Es bastante si uno lo mira ya partiendo de la base del de 600 y ya olvidándonos de la situación de 2000 o 1500, ¿no? Para la vara actual, bajar de 600 a 400 es una baja bastante importante.
Y no sé si una noticia que parece obvia puede lograr eso. Esperemos que sí, pero me permito dudar de que esa sea la llave que falta para destrabar el círculo virtuoso.